Esto no lo esperaban los gringos, mexicanos y mexicanas. Esta respuesta tremenda de la presidenta de México protegiendo al maíz mexicano. Y por si ustedes no sabían, hace algunos pocos días, pues México, ahora sí como se dice, perdió la batalla, pero no la guerra, en la cuestión de la protección del maíz mexicano, sobre todo de usar el maíz transgénico estadounidense, este maíz tremendamente contaminado, genéticamente modificado, que se utiliza, es una industria tremenda ya en Estados Unidos. Si ustedes no saben, mexicanos y mexicanas, son billones de dólares. Todo ese maíz que se utiliza, que se siembra, se utiliza en muchas cosas de la vida en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. De ahí sacan la fructuosa, y de esa fructuosa se utiliza mucho en la comida. ¿Por qué creen que hay muchos problemas de salud ahí en Estados Unidos? Es por eso, y les voy a mostrar unos estudios que se hicieron en el 2013, donde demostraban que ratas que les dieron de este maíz salían con tumores. Y fíjense, un año después de hacer esa publicación, esta universidad con este estudio científico lo mandaron tumbar. ¿Adivinen quiénes? Pues Monsanto, todas estas agencias, todas estas empresas que tienen mucho poder, porque con ese dinero compran a políticos. Y ahorita van a ver cómo, antes de que, en este panel que estaba México y Estados Unidos con esta batalla legal, sobre todo por el TEMEC, de que México defendía no usar este maíz transgénico, pues cómo estaban preocupados cuando supieron que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a liderar al país. Pero bueno, ¿qué movimientos hizo la presidenta Claudia Sheinbaum al esta derrota de México contra Estados Unidos en este panel internacional por el uso del maíz transgénico? ¿Cuál fue la jugada maestra de la presidenta? Vamos a escucharlo. Buenos días, Presidenta de la República, funcionarios, servidoras públicas, buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. El día de ayer se conoció que de manera preliminar México habría perdido el panel en materia de maíz transgénico, toda vez que para nosotras, los mexicanos, el maíz pues es un asunto, no solamente es el alimento básico, es un asunto de identidad, de cultura, de biodiversidad. ¿Qué va a hacer México en ese sentido, si es que ahora se ha levantado, digamos, o se levantará esa prohibición de la importación de maíz transgénico? Sí, hay que hacer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. México es autosuficiente en maíz blanco y nosotros tenemos por obligación, porque es una obligación de los gobiernos, conservar nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente es en la diversidad animal, vegetal, sino genética. Todas las razas o variedades de maíz, pues nuestra obligación es conservarlas, porque el maíz es producto de la domesticación de los pueblos originarios o de antes incluso de las grandes civilizaciones de México, que fueron domesticando esta planta que hoy alimenta no solo a México sino al mundo entero. Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues de la mejora de un cultivo, compra la semilla y dependes de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde
pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Ojo. Y eso va a quedar en la Constitución. Tómala. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, pero la parte fundamental de la conservación de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz, esa va a quedar en la Constitución. ¿Estará enviando una iniciativa al respecto? Ya está ahí, la envió el presidente López Obrador. Está por aprobarse en los próximos días, espero, en la Cámara de Diputados. Presidenta, y con respecto del maíz amarillo, por supuesto que se utiliza más hacia el ámbito forrajero. Sin embargo, durante el sexenio anterior había la intención de que México también alcanzara la autosuficiencia en este tipo de maíz. ¿Continuará con esta política en la actual administración? Sí, se va a buscar. También estamos ahora destinando un esfuerzo muy importante al frijol, porque la alimentación básica de las y los mexicanos, nuestra alimentación básica, pues tiene que ver con la alimentación de la milpa. La milpa era la alimentación principal de los pueblos originarios y en muchos lugares de México lo sigue siendo. La milpa es la siembra de maíz, pero en el mismo lugar de frijol, de calabaza, lo cual, además de la diversidad alimentaria, tiene la gran virtud que conserva los suelos. El frijol, por ejemplo, fija nitrógeno. Entonces queremos avanzar mucho en la autosuficiencia de frijol, porque importamos 300,000 toneladas de frijol. Por eso este programa que anunció aquí Julio Verdeguer y su equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y también lo anunciamos en Zacatecas, de recuperar la planta productora de semillas para ir mejorando la semilla, pero no en laboratorio genéticamente, sino la mejora que se da en los propios cultivos a partir de las distintas instituciones públicas de México y con los campesinos. Y después ya también iremos sobre otros cultivos. Presidenta, y va a pasar a rango constitucional, va a estar protegida por la Constitución nuestro maíz mexicano. Bueno, eso no lo esperaban los gringos. Bueno, recuerden que el presidente AMLO en el año 2021-2022 dio estos decretos donde solamente el maíz amarillo gringo se utilizaba para la alimentación de los animales y el maíz blanco pues para el consumo propio, que es donde nosotros los mexicanos nos alimentamos diariamente con las tortillas, que es de maíz blanco, que no está modificado genéticamente como el maíz amarillo gringo, que fíjense los detalles solamente que preocupan. Bueno, este maíz transgénico utiliza el glifosato, es pesticida que se le pone para protegerlo y de esta manera pues supuestamente está modificado genéticamente para que aguante clima, muchas cosas, ¿no? Es así como te lo venden, ¿no? Aguanta, no necesita tanta agua, aguanta los insectos, etcétera, etcétera. Bueno, este glifosato produce cáncer, mexicanos y mexicanas. Entonces, esto es una de las cosas que también se prohibió con el presidente AMLO. Y además del maíz transgénico, prohibió este uso de pesticida. Y no solamente aquí, mexicanos y mexicanas, ahí en Europa está negado, no se utiliza para nada en los cultivos. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué fue la presión y por qué perdió México esta batalla? No está perdida la guerra. Bueno, pues las
estas empresas que manejan estas modificaciones genéticas, Monsanto y varias otras que tienen mucho poder político, además de que son empresas grandísimas, así como las armamentistas. Bueno, ellas apoyan a los legisladores, a los gobernantes, a los presidentes con donaciones y tienen mucho poder político porque estos legisladores gringos, cuando supieron que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a ser, ganó la presidencia, pues urgían un diálogo, ¿no?, con ella por disputas comerciales del maíz transgénico. Dice, congresistas estadounidenses se han mostrado preocupados por las disputas comerciales bajo el TEMEC que tendrá la revisión en el 2026 durante el gobierno de Sheinbaum. Fíjense nada más, aquí escuchen esto preciso, justo lo que les voy a leer. ¿Quiénes están preocupados en republicanos demócratas? Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses. Bipartidista quiere decir de los dos bandos. Están comprados todos allá por estas empresas. Dice, pidió a los altos funcionarios de comercio y agricultura de su país a entablar conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice, en una carta dirigida a Katherine Tai, representante del comercio de Estados Unidos, y Tom Vilsack, secretario de Agricultura, los congresistas expresaron su preocupación por esta cuestión de que México no quiere utilizar el maíz transgénico. ¿Por qué? Porque es un negocio redondo, para ellos son billones y billones de dólares, que esto les afectaría tremendamente. A ellos no les importa contaminar. ¿Por qué les digo? Bueno, porque sacan que en el panel México no ha podido probar que sea maligno el maíz transgénico, ni el pesticida, el glifosato. Pero bueno, ya ha sido hace muchos años, en el 2013, ya hubo experimentos y ya hubo estudios científicos. Pero me podrán decir, mira, pero acá hay otros estudios que lo desmienten. Nomás chéquense quién financia esos estudios. Las mismas casas, las mismas empresas. Obviamente contratan a sus científicos. Si han visto todo ese tipo de cosas, que así es como desmienten, entre comillas, esta forma de seguir contaminando. Hay otros estudios así muy parecidos de unos talcos Johnson & Johnson que a varias personas en Estados Unidos resultaron con cáncer y fueron demandadas. Eso sí, les pagaron, pero siguen utilizando estos productos que producen cáncer ahí en Estados Unidos, pero como son profits, como son ganancias, a ellos no les importa. Entonces, de esta manera, ellos quieren seguir teniendo pues los millones de dólares. A ellos les digo que es un negocio tremendo porque el 90% de lo que es la cuestión agrícola en Estados Unidos es el maíz. En todo el territorio estadounidense, 90% de lo que se siembra es maíz amarillo. ¿Por qué? Todo ese maíz se produce en la glucosa que se utiliza en la comida y muchas otras cosas, pero la mayoría de la comida. ¿Por qué creen que sabe diferente la Coca-Cola de Estados Unidos a la Coca-Cola de México? Porque esa glucosa, tiene otra palabra, no es que ahorita le estoy diciendo glucosa. El azúcar que le ponen viene de ese maíz amarillo. Y aquí en México se sigue usando tradicionalmente con azúcar de caña. Pero bueno, todo esa fructosa, la fructosa que se utiliza del maíz amarillo se pone en jugos, en sodas, en comida, en pan, en lo que ustedes piensan que se puede consumir. Por eso les digo que esto, pues no, claramente no le va a gustar a los gringos. Y pues ya de esta manera hicieron que México perdiera en este panel, pero les digo, no, esto no se acaba aquí. Ya vieron lo que va a hacer la presidenta y vamos a ver qué sucede más adelante. Así lo mencionó en aquel entonces el presidente AMLO
el expresidente AMLO en el 22 de noviembre del 2022, hace ya 2 años. Vamos a escucharlo. Pues no vamos a aceptar el maíz amarillo de una vez, que se sepa. No, no existe, no. Tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes en maíz blanco. Y ya somos autosuficientes en frijol y estamos trabajando para eso. Cuando venga la comisión del Senado le vamos a decir exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes. Y ya se los he dicho. Se los planteé con mucha claridad en Estados Unidos al secretario de Agricultura y al embajador de Estados Unidos en México. Y sí, los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que, con todo respeto, las políticas de México las decidimos en México. Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir. No vamos a decirle, oiga, ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas. Bueno, ya. Presidente. Y sobre todo esta presión de este grupo bipartidista, ¿por qué lo hace? Por la presión de sus jefes. ¿Quiénes son sus jefes? No es el pueblo estadounidense. Son estas empresas de Monsanto, porque ahí están los intereses bien claros. México mantiene prohibición del maíz transgénico para consumo humano pese a quejas de Estados Unidos. Esto es parte de la nota del video que les acabo de poner del expresidente AMLO. Pero fíjense los estudios en el 2012 de este maíz transgénico. Un estudio indica que ratas alimentadas con transgénicos tienen más tumores. El trabajo es el primero que señala un riesgo real en los cultivos. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria investigará los resultados. Muchos científicos dudan del rigor del trabajo. Muchos científicos comprados por estas empresas. ¿Qué pasó un año después de esta publicación? Bueno, les leo rápidamente como el resumen. Los tumores del tamaño de una pelota de ping-pong destacados en ratas alimentadas con maíz transgénicos por un equipo de investigadores podrían convertirse en la primera prueba científica de los riesgos asociados a los alimentos modificados genéticamente. Por primera vez en el mundo se ha evaluado un transgénico y un pesticida por su impacto en la salud de una forma más amplia que la realizada hasta ahora por los gobiernos de la industria. Los resultados son alarmantes, señaló como resumen y como conclusión este estudio. ¿Qué pasó un año después, mexicanos y mexicanas? 2013. Exigen la retirada del estudio que vincula transgénicos con tumores. ¿Por qué creen que los hayan presionado? Por el dinero, así. Esa es la sencilla razón. El director de la revista que publicó en el 2012 amenaza con retirarlo si no lo hace. El autor, el artículo apuntaba que las ratas alimentadas con maíz transgénico padecían cáncer. Les digo que no solamente con el dinero, las presiones políticas y muchas otras cosas. Y hasta con amenazas de muerte. ¿No me creen qué ha pasado en los últimos años en Estados Unidos con los aviones? Muchas fallas en unos aviones Boeing. Porque para reducir costos, ya ha habido accidentes en esos aviones. Salieron empleados que tenían muchos años ahí para declarar. ¿Y qué pasó con esos empleados que estaban haciendo las declaraciones por esta investigación? Que supuestamente se suicidaron. Varios claves. ¿Ustedes creen que se suicidaron? No, les mandaron dar cuello por claramente intereses. Y este director, presiones
para que quitaran esta investigación. Si no lo quitaba, claramente les dijo a los autores, tienen que quitarlo, porque si no a mí me van a dar cuello. Y fíjense, desde que se empezó a utilizar este maíz transgénico en Estados Unidos desde el 2012, Obama hizo unos arreglos para que desde entonces se empezara a producir y que se empezara a consumir en África. Así lo menciona aquí en esta publicación en Twitter. Dice, los africanos como ratas de laboratorio. En marzo del 2013, el presidente Barack Obama firmó la ley de protección de Monsanto, de esta compañía que utiliza este maíz genéticamente modificado, este maíz transgénico, y que utiliza este pesticida, que permitirá a los agrícolas seguir cultivando cultivos modificados genéticamente, incluido el maíz transgénico. Esto se produjo después de que se llevaran a cabo experimentos con la semilla en 5 naciones africanas, financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por la Fundación Bill y Melinda Gates. Estos son los que mandan a hacer los estudios y dicen que no hay problema con el maíz transgénico, no pasa nada. ¿Por qué? Por los intereses. 5 países africanos: Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. Kenia, maíz BT de Monsanto, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros no vamos a hacer esas ratas de experimento, mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos nuestro maíz. ¿Cómo es posible que quieran que utilicemos el maíz transgénico? Y pues les digo, es una cuestión de dinero. Y como lo escuchamos con el expresidente AMLO, pues nosotros vamos a decidir lo que vamos a hacer en nuestra nación. Nosotros no vamos a decirle a Estados Unidos, miren, están más buenas las tortas en vez de las hamburguesas. Así de simple y de sencillo. Pero como estamos en el TEMEC, por ahí nos quieren agarrar. Entonces, buena jugada de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se le esperaban los gringos. Y bueno, vamos a seguir protegiendo al maíz y no utilizar este maíz amarillo transgénico que ya vimos por las presiones cómo quitaron ese estudio hace ya varios años, en el 2012, para que lo compartan mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado la información y que tengan excelente día. Nos vemos al rato. Saludos.